Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Cristo Supremo sobre los profetas, basado en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 2a. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te rogamos nos enseñes tu palabra y podamos glorificar tu santo nombre al entender cuán maravilloso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él rendirnos todos los días de la existencia que tú nos des. En su santo nombre te bendecimos y te rogamos ser guiados por tu Santo Espíritu. Amén. El escritor de la carta a los Hebreos empieza con una contundente expresión. Dios, este Dios maravilloso que es el creador de todo cuanto existe, ha hablado. Este Dios maravilloso se comunica con su criatura, el ser humano, porque Dios se ha revelado. Dios tiene el interés de darse a conocer al ser humano, por cuanto el ser humano es la cúspide, el pináculo de su obra creadora. Pero va más allá. Dios, desde antes de la fundación del mundo, escogió a cierto número de individuos para que éstos fuesen a formar su familia. Entonces vamos a leer cómo inicia esta maravillosa carta el apóstol y haré algunos comentarios al respecto. En Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2a dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Dios nos ha hablado. Dios es un Dios que está presente y no está callado. Un Dios que ha hablado a la humanidad de diferentes formas, diferentes maneras. Y de estas formas y maneras son entendibles a la inteligencia humana, al raciocinio humano. No solamente Dios ha hablado a través de su creación, de la naturaleza que nos rodea. No solamente Dios nos ha hablado a través de la conciencia humana que le dictamina a la persona lo que es justo o injusto, lo que es bueno o malo, y de esta manera puede vivir en sociedad actuando para agradar a Dios, o si se rebela contra Dios, actúa de una manera incorrecta. No solamente esto, sino que Dios ha dado su palabra a través de algunas personas que Él ha elegido y los ha puesto como profeta. Aquella persona que habla de parte de Dios a los hombres. De hecho, la palabra profeta significa aquel que habla las palabras de Dios. Era una fórmula de los profetas veterotestamentarios que decían: de Dios, en cuya presencia estoy, les comunico estas palabras. Entonces, el Dios de entrañas de misericordia y lleno de gracia
se ha inclinado al ser humano para comunicarse con él en un lenguaje humano. Vamos a ver en la primera lectura del día de hoy cómo Dios se ha comunicado con el ser humano a través de la naturaleza. Leemos Romanos capítulo 1, versos 19 y 20 y dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a toda la humanidad, pues Dios se lo manifestó a todos los hombres. Sigamos. Porque las cosas invisibles de Él, su justicia, su gracia, su amor, su bondad, su santidad, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Al ver nosotros una puesta de sol, a ver cómo es que Dios hace caer su lluvia, cómo Dios da la sementera para el sustento del hombre, vemos que en la naturaleza Dios se manifiesta. Sigo la lectura. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, estas cosas invisibles, de modo que no tienen excusa. El hombre sabe que Dios es y que Dios se está manifestando. Pero no tan solamente en la naturaleza, también en la conciencia humana. Sigamos la lectura. En Romanos 2:15 dice así: los hombres muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Su conciencia les está diciendo lo que Dios puso en sus corazones, su ley santa, y cuando esta ley ellos la desobedecen, entonces su conciencia les acusa. Pero también Dios, en su misericordia, a través de su providencia, da testimonio de sí mismo. Leamos cómo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, da a todos vida y aliento y todas las cosas, para que buscaran a Dios. En Isaías vemos nosotros que hay maneras y formas en que Dios ha comunicado a los hombres, no tan solamente a través de la naturaleza, de la conciencia humana y de la providencia de Dios, sino de una manera ya más directa. Nosotros encontramos un ejemplo de que Dios se manifiesta a través de visiones. También vamos a ver más adelante en Daniel a través de sueños. En Hechos de los Apóstoles se nos habla de éxtasis. En Corintios se nos dice que Dios ha causado una traslación de la persona a un lugar celestial. Dios tiene maneras de comunicarse con el hombre. En Apocalipsis encontramos que es a través de un ángel. Así que vamos a leer las maneras en que Dios se comunica al ser humano. En Isaías, entonces, capítulo 1 dice así: visión que tuvo Isaías, hijo de Amós. Oíd cielos y escucha tierra. Aquí Isaías está diciendo todo el universo, pongan atención. Los pone como testigos de que hablará Isaías al pueblo elegido, a Judá. Porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Los pone contra testigos, Isaías, a la naturaleza, al universo,
contra Israel, que ha sido desobediente a Dios. Pero el punto es que Isaías recibe una visión. Ahora vamos a ver en Daniel cómo Dios le manifiesta el porvenir a través de sueños. En el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Así que, además de visiones, además de sueños, tenemos lo siguiente. En Hechos vamos a encontrar que Pedro tiene un éxtasis. Dios le muestra animales bajando en un lienzo y Dios le habla a Pedro dándole una orden. Leamos entonces en Hechos capítulo 10, verso 10 al 13. Pedro tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Dios se manifiesta a Pedro a través de un éxtasis. Pero Dios utiliza muchos modos, muchas maneras, muchas formas. Sigamos la lectura. En Corintios dice Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo, o sea, a la misma presencia de Dios. Sigamos la lectura. Ahora en Apocalipsis un ángel le habla a Juan de esta manera: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo el ángel: no hagas eso, adora a Dios. Entonces, a través de un ángel, Dios le mostró a Juan lo que habría de venir. Dios también utiliza diferentes formas: poesía, relatos históricos, profecía, y se manifiesta a través de la misma naturaleza, a través de los truenos, a través de un silbido apacible. Leamos la siguiente cita. En Éxodo dice lo siguiente: cuando el Señor vio que él, Moisés, se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y añadió Dios: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Dios habló a través de una zarza ardiendo. Muchas maneras, muchas formas. Sigamos la lectura. En Éxodo 19:19 se nos dice: el sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Así que Dios habla en el trueno, pero no tan solamente en el trueno, sino en un viento calmo, suave, apacible. Leamos en el libro de Reyes. He aquí que el Señor pasaba
y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, porque Dios estaba ahí hablando. Así que Dios ha hablado en otros tiempos de muchas formas, de muchas maneras, de tal que el hombre pueda entender que Dios tiene el deseo de revelársele al hombre. Sigamos la lectura y vamos a ver que en Romanos 3, 2b se nos dice lo siguiente. Antes, quiero agregar que en la carta a los Hebreos se nos dice en otro tiempo. ¿A qué se refiere esto? Que Dios siempre se manifestó a los hombres desde la creación, pero ya de una manera más específica en cuanto al lenguaje y escritura. Los eruditos opinan que desde los tiempos de Job, que se presume es el primer libro escrito, hasta el profeta Malaquías, que vivió unos 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo, comprendiendo este periodo de tiempo, 1500 años. En otro tiempo, dice el autor a la carta a los Hebreos. ¿Cuál otro tiempo? Estos, más o menos 1500 años antes de 1500 años se llevó esta comunicación de Dios de una manera entendible en lenguaje humano. Ahora vamos a ver cómo en la epístola a los Romanos se nos dice que Dios se comunicó a los padres. ¿Quiénes son los padres? Los israelitas, el pueblo judío. Leamos. Porque a ellos, israelitas, les han sido confiados los oráculos o el mensaje de Dios. Entonces, Dios ha comunicado, ha hablado. Es un Dios que está presente y no callado. Y Él ha hablado de muchas maneras, en muchas ocasiones, a los padres en otros tiempos. Pero ahora Dios, mientras se comunicó a través de los profetas, ahora se ha comunicado a través del Hijo. Veamos cómo a través de los profetas tenemos una cita en el libro de Hechos. Leamos. Vuestros padres mataron a los profetas que antes habían anunciado la venida del justo. Los profetas, desde Job hasta Malaquías, hablaron acerca de la venida del justo, del Señor Jesucristo. Pero en estos tiempos, y cuando dice el autor de la carta a los Hebreos, en estos tiempos, en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, es una fórmula en la que quiere decir que es a partir de la venida del Señor Jesucristo, y esto comprende hasta su segunda venida. Entonces, nosotros estamos en los postreros tiempos, y en estos tiempos Dios ha hablado en el Hijo. No solamente por el Hijo, sino en el Hijo. Esto nos está diciendo que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo, que se ha revelado de una manera completa y total al hombre. Entonces, es tan importante considerar las profecías de los profetas que Pablo amonesta en la primera carta a los tesalonicenses de esta manera. No menospreciéis
las profecías. Todas esas profecías que fueron escritas en el Antiguo Testamento y ahora las tenemos también en el Nuevo, debemos de analizarlas, estudiarlas, creerlas y cuidar de vivir aquello que nos corresponda vivir. Sigamos ahora con Dios nos ha hablado en el Hijo y vamos a ver que el Hijo es Dios. Leemos en Colosenses 1:15 que dice: Él, Cristo, el Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando leemos la palabra primogénito, no significa que sea el primer ser creado, sino significa que Él tiene una categoría aparte, que Él es superior, pues, a todo lo creado, porque el mismo Jesús es quien, siendo el Verbo de Dios, creó todas las cosas de Él, para Él y por Él. Entonces, sigamos la lectura. En Juan 1:1 se nos dice que el Verbo es Dios. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. No un Dios, sino era Dios. Entonces, cuando en Colosenses se nos dice que Él es el primogénito de toda la creación, quiere decir que Él es superior. Él es la calidad por encima de todo lo creado. Pero a través de Él, y en Colosenses se nos dice, también en capítulo 2, verso 9, que por Él fueron creadas todas las cosas. Sigamos la lectura. En Colosenses 2:9 dice así: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo. Corporalmente reside en Cristo toda la plenitud de Dios. Y más adelante se nos dice que a través de Él fue la creación. Sigamos la lectura. En Juan 14:10 dice, cuando el Señor Jesús habla a sus apóstoles, dirigiéndose en este momento a Felipe: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. En Juan 10:30 dice: yo y el Padre somos uno. En Juan 14:24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Jesucristo, al ser la segunda persona de la Trinidad, al ser por completo Dios, así como el Padre y el Espíritu, es no tan solamente el mensajero, sino es el mensaje mismo de salvación que Dios da a los hombres. El Señor Jesucristo da toda la palabra divina al hombre de una manera audible, de una manera que podemos nosotros escuchar, deleitarnos en ello, comprenderlo, porque es una expresión inteligente y podemos escribirlo y retenerlo. Dios ha querido comunicarse al ser humano a través de en el Hijo, y no hay después de Él y sus apóstoles que escribieron la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, no hay después ya más expresión de parte de Dios, no hay ya más comunicación. En el Hijo ha sido toda la plenitud de la comunicación de Dios dada al ser humano. Por los años 1590 existió un hombre religioso y poeta, Juan de la Cruz, que escribió lo siguiente, y con esto
quiero hacer una conclusión del tema y creo que queda muy claro lo que quiero expresar. Leo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Juan de la Cruz escribe entonces el capítulo 1, verso 1 y 2a de Hebreos que estamos analizando. Y después comenta Juan de la Cruz lo siguiente, en lo cual da a entender el apóstol que Dios ha quedado como mudo, por decirlo de esta manera, y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado en él, en Cristo, en el Hijo, todo, dándonos al todo que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino hará agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. Porque le podría responder Dios de esta manera, diciendo, si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos solo en Él, porque en Él te lo tengo dicho todo y revelado. Y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas, porque tú pides locuciones o palabras y revelaciones en parte. Y si pones en Él los ojos, lo hallarás en todo, porque Él es toda mi palabra y respuesta, y es toda mi visión y toda mi revelación. Querido hermano, en Jesucristo tenemos toda la revelación y palabra de Dios. Todo lo que Él expresó está escrito tanto en los evangelios como en las cartas de los apóstoles. Y no necesitamos ahora revelación nueva. No necesitamos profecía nueva. Nos basta con lo que Dios nos ha revelado. Sí, hay misterios todavía. Y posiblemente cuando lleguemos al cielo, muchas cosas Dios las guardará en su secreto. Y algunas, en su misericordia, nos la hará saber. Pero nos basta saber lo siguiente, que Dios se ha revelado, Dios ha hablado en el Hijo. Así que sigamos estudiando la palabra de Dios y obedeciendo lo que es pertinente a nuestras vidas. Dios te bendiga. Oremos. Dios y Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por tu bendita palabra. Ayúdanos a vivirla. Gracias por nuestro bendito Jesús, quien nos ha dado a conocer tu persona. Bendito eres. Amén. Gracias por acompañarnos. Te recuerdo que estamos en Facebook, en YouTube. Escríbenos en WhatsApp, Telegram. Por favor, ve nuestros videos los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Comparte estos videos. Suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias. Dios te bendiga.